como miembro de la Junta Evaluadora de Discapacidad Departamental, trabajo clínico en base a evaluación, diagnóstico, tratamiento e intervención en niños, adolescentes y adultos. La licenciada en Psicopedagogía, Andrea Baldassini, recibida en la Universidad Católica de Santa Fe, postítulo en especialización en neurociencias cognitiva aplicada a la educación en la Universidad de Concepción del Uruguay, diplomada superior en necesidades educativas especiales, prácticas inclusivas y trastornos del desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Antecedentes laborales relacionados al trabajo en el ámbito escolar, integrando equipos técnicos pertenecientes a la modalidad especial. Antecedentes laborales en el ámbito clínico, trabajo en equipo con profesionales. Actualmente trabaja en equipo de profesionales de ATI, diagnóstico, tratamiento psicopedagógico, orientaciones a instituciones y procesos de inclusión escolar institucional. Forma parte del equipo de tutoría de la Escuela Secundaria General Manuel Belgrano, perfil psicopedagoga. Psicopedagoga integrante del equipo operativo del Centro en Formación CONIN Santa Elena, cuyo objetivo es la erradicación de la desnutrición infantil. La licenciada en Kinesiología y Fisiatría Florencia Bregán, egresada en UNER, dedicada a trabajar en rehabilitación respiratoria, traumatológica, neurológica, entre otras. Actualmente trabaja en consultorios ATI y realiza domicilios. La licenciada en Terapia Ocupacional, Elena Santana, egresada de la UNL, posgrado en Intervención Temprana, dedicada a rehabilitación neurológica de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, desde un abordaje de la integración sensorial, neurodesarrollo y neurorehabilitación. Actualmente trabaja en consultorios ATI y en la coordinación departamental de ESI. Y la licenciada en Psicopedagogía, Marcia Wenzel, trabaja en consultorios privados ATI, realizando evaluaciones, tratamientos, estimulación cognitiva, prevención en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y también es docente en la Escuela Secundaria General Manuel Belgrano y en IESE. A todas les damos la bienvenida, les agradecemos por participar en estos conversatorios correspondientes a las jornadas de inclusión y discapacidad. Y bueno, le damos la palabra y cualquier pregunta que surja en el chat se las damos a conocer. Así que bueno, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Aymara Paz, soy psicóloga. Bueno, en principio, y bueno, pues las chicas se van a ir presentando. En principio, agradecer la invitación. La verdad que para las personas que trabajamos con discapacidad, este tipo de encuentros siempre se celebran, así que muchísimas gracias. Nosotros cuando llegó la convocatoria de Fernanda, por ahí pensábamos, bueno, qué presentarle, qué transmitirles, y sobre todo qué transmitirles desde la clínica, para digamos, que les sea útil para la práctica profesional de los estudiantes. Así que bueno, eso es lo que intentamos hacer. Preparamos un Power por dos cuestiones. Primero, para que ustedes vayan llevando por ahí una guía de los lineamientos que queremos ir presentando. Y por otro lado, porque nosotras hablamos mucho y nos vamos por las ramas, así que eso nos va a ayudar también a organizarnos y poder transmitir, digamos, en este tiempo, cuestiones, como les dije hoy, que sirvan realmente para la práctica, ¿sí? Así que a ver si la tecnología me acompaña. Voy a poner el Power, así ya. Ahí estamos, ¿se ve?
Sí, se ven. Bien, entonces por ahí en relación a esto, lo primero y cómo nos pensábamos en esto de la inclusión, ¿no? Haciendo un poco de referencia al título de estos conversatorios. Y la verdad que hay millones de definiciones, pero nosotros lo pensábamos cómo se lo transmitimos de la manera más sencilla posible, cómo nosotros lo sentimos y cómo lo vivenciamos desde ATI. Entonces, en una primera aproximación, y por ahí como para que lo tengan en cuenta, tipo anotador, nuestra manera de trabajo tiene que ver con esto, justamente con un desafío colectivo, ¿no? No solamente de aquella persona que viene a la terapia. Y sobre todo esto pensándolo en la concepción de discapacidad tan social que tenemos hoy en día, ¿no? Donde la discapacidad, digamos, cobra su impronta cuando hay barreras sociales que así lo determinan. Entonces, esta inclusión vendría a ser la otra cara de la moneda, por lo tanto, también lo pensamos en términos colectivos y en términos sociales. Así que bueno, con esta idea, por ahí les voy a contar un poquito a lo que vamos haciendo y cómo vamos trabajando en ATI. ATI surge, las primeras ideas empiezan a surgir el año pasado, a principio de año, principio de 2019, y ya para septiembre ya lo teníamos concretado y estábamos trabajando en los consultorios. La idea surge porque en realidad pensábamos en que en todo el departamento, si bien había policonsultorios con muchos profesionales trabajando, no había realmente un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y que muchos de los chicos de aquí o de cerca en el departamento se tenían que ir a Paraná, a Santa Fe, a Crespo, para obtener este servicio. Así que, bueno, esa fue la idea inicial, digamos, de cómo nos fuimos armando. Por lo tanto, para esto que queríamos hacer, nos tuvimos que juntar, tuvimos que evaluar y proponer, digamos, modalidades de trabajo, lineamientos, y también ponernos de acuerdo en esto de qué concepto de discapacidad tenía cada uno y cómo lo queríamos trabajar, ¿no? Y aunar esos criterios para poder tener, digamos, una perspectiva, ¿no?, de trabajo. Entonces, bueno, con todo esto, pensar esto del concepto de discapacidad es lo que por ahí nos llevó un poco más de tiempo, porque sabemos que la discapacidad, digamos, tiene y ha tenido una concepción muy amplia en lo que refiere a la historia de la humanidad, en el imaginario social de cada época, y que es un término también atravesado por miedos, por incertidumbres, por desconocimientos, y que está bueno por ahí pensar todo el proceso, todo lo que ha pasado en relación a este concepto, para saber dónde estamos plantados hoy, ¿no? Pasando por ahí desde esa antigua Grecia, digamos, donde los niños se tiraban desde el monte, los niños que nacían con alguna discapacidad, porque no cumplían, digamos, con esos ideales de belleza y de perfección de la civilización de esa época, atravesando una edad media donde la discapacidad estaba más relacionada con lo que tenía que ver el pecado o algún tipo de castigo divino. Y llegamos a una edad moderna donde si bien aparecen los derechos humanos, también aparecen estos intentos de normalización y de reinserción, por decirlo de alguna manera, en la sociedad. Y con eso aparecen la institucionalización, digamos, de las personas con discapacidad en manicomios, en ese momento mal llamados, así, y con las terapias de electroshock, de inmersión, digamos, todas esas terapias que hoy en día nos parecen un horror, pero en ese momento era lo que estaba en auge y lo que se creía conveniente. Año posmoderna, en donde por suerte tenemos un sistema de protección integral de derechos para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pensándonos en todo este recorrido, por ahí, ese power por ahí es de los últimos años, los movimientos en relación a las leyes,
que a pesar de ser, digo, la discapacidad un concepto sumamente estudiado y trabajado, con trayectoria legal y con una base de derechos establecidos, es un concepto que hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo criticando, y que van a seguir apareciendo más leyes y más cuestiones, pero tiene que ver con cómo nosotros nos plantamos frente al trabajo con la persona con discapacidad. Entonces, para nosotros esto de estar continuamente repensando y criticando y cuestionando las prácticas tiene que ver, digamos, con la base de este proyecto, digamos, y de nuestra forma de trabajar. Entonces, por ahí pensando, bueno, entonces para nosotros, ¿qué es la discapacidad o cómo la vamos a trabajar? No, por ahí nosotros en ATI la discapacidad no la pensamos en términos de restricciones, no del diagnóstico, sino que tiene que ver más con una evaluación funcional. Esa persona que viene con un diagnóstico, está bien, tiene un diagnóstico, el papel nos dice un diagnóstico, pero ¿qué puede, qué no puede? ¿Cómo funciona ese ser humano con esa discapacidad? Entonces, por ahí pensar la discapacidad para nosotros es pensar más en cómo encontrar posibilidades para esa persona y en cómo lograr que la sociedad los acompañe. No en términos por ahí de adaptación o de igualar a los demás, que era algo que en algún momento se manejó dentro de la discapacidad, sino, digamos, buscar formas de una evolución integral de esa persona y buscar formas básicamente de que esté mejor en el mundo, ¿no? Y que la pase mejor en el mundo, esa es la verdad. Entonces, bueno, a partir también de este término tan holístico y tan integral que pensamos la discapacidad, también pensamos que la forma de abordaje de esa persona con discapacidad tiene que tener la misma característica. Debe ser integral y debe ser holística, ¿no? Entonces ahí también definimos nuestra forma de trabajo, cómo queríamos trabajar. Y aparece un término de interdisciplinariedad que es la manera que nosotros elegimos trabajar. Digamos que es un término, un trabajo sumamente cooperativo y que por ahí los profesionales que integramos tenemos que tener la cabeza muy abierta y sobre todo ser muy, muy humildes en lo que refiere a la práctica profesional propia y a la necesidad de ese paciente que viene, ¿sí? Yo no puedo decir, sí, necesita un psicólogo y no necesita, no, sino que, bueno, si vamos a hacer un abordaje integral, necesita de todos o tenemos que ir tomando algunas prioridades que después lo vamos a ir viendo. Entonces, este trabajo, ¿cuál es el objetivo del trabajo nuestro? Es poder integrar los tratamientos en pos de una evolución integral, o sea, que evolucione en todos los sentidos. A veces es más difícil, a veces se puede, a veces tenemos obstáculos, pero bueno, siempre la idea es esta. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, hay un avance o un estancamiento en algún proceso terapéutico, eso no depende por el trabajo de un solo consultorio o de X profesional, sino que es de todos, de todas las áreas. Y para eso, obviamente, que necesitamos estar comunicadas constantemente, no con reuniones cada tanto. Entonces también consideramos esto, que la comunicación es la base por ahí de nuestro trabajo, del trabajo desde lo interdisciplinario. Así que bueno, pero que eso interdisciplinario, si bien nos encontramos en ese espacio y en esa modalidad de trabajo, no quita la cuestión de la especificidad de cada una. Yo, por ejemplo, como psicóloga, lo que me encargo es del tratamiento de los aspectos cognitivos, emocionales, comportamentales, digamos, y bueno, en el caso de que haya alteraciones o trastornos mentales también más complicados. Así que
en general, la modalidad de trabajo de ATI creo que quedó presentada, así que le voy a dar la palabra a mis compañeras para que continúen y se presenten. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrea y soy licenciada en psicopedagogía y bueno, más de nuestra especificidad les va a hacer referencia a Marcia porque compartimos la profesión, ¿sí? Bien, bueno, en el grupo ATI con Andrea somos psicopedagogos. ¿Qué es psicopedagogía? La psicopedagogía es una disciplina que nos permite estudiar a las personas, ¿sí? Y a su entorno en las distintas etapas de aprendizaje, ¿sí? Nuestro quehacer va mucho más allá, ¿sí? De afrontar problemas de aprendizaje, como también nos permite desarrollar tanto métodos, estrategias, herramientas, ¿sí? Para ayudar a la persona a profundizar, ¿sí? Sus habilidades. La psicopedagogía, ¿sí? Abarca varias áreas. En este caso, en ATI con Andrea, lo que hacemos es el área de salud, que sería clínica, pero también podemos trabajar en lo que es judicial, laboral, educacional. Nuestras áreas de intervención, ¿sí? Puede ser individual, grupal, institucional, como de la comunidad. Es necesario que aclaremos que psicopedagogía no solo trabajamos con chicos, con niños, ¿sí? Sino que abarca todas las edades, niños, adolescentes, adultos, como adultos mayores, porque muchas veces se entiende que psicopedagogía trabaja solamente con niños, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, lo que realizamos en el consultorio son evaluaciones, tratamientos como orientación, tanto al sujeto, a la persona, como a la familia, ¿sí? Bueno, eso sería psicopedagogía. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Elena Santana, soy licenciada en terapia ocupacional. Es evaluar y realizar tratamiento neurológico en niños, adolescentes y adultos mayores. La terapia ocupacional tiene un campo muy amplio, pero bueno, dentro del equipo, para no quitarles tiempo, es básicamente el trabajo de evaluación y tratamiento, siempre desde los marcos teóricos del neurodesarrollo y desde la integración sensorial. ¿Sí? Le paso la palabra a Flor que se presente. Hola, buenas tardes. Yo soy Florencia Obregán, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Como dijo Elena, la kinesiología, digamos, abarca grandes campos, ¿sí? Pero específicamente a lo que más me dedico ahí en ATI es a lo traumatológico, ¿sí? Como por ejemplo fracturas, cervicalgias, dolores de espalda, de ciático. A lo neurológico, ¿sí? Generalmente yo no trabajo tanto con educación como las chicas, ¿sí? Sino que a mí me llega, y no doy diagnósticos tampoco, sino que a mí me llega el paciente ya con un diagnóstico, ¿sí? Y con un tratamiento para realizarle. A estos pacientes con problemas neurológicos, pueden ser ACV, que puede ser, tengo pacientes con Parkinson, con Alzheimer, pacientes con diferentes capacidades, que lo que se trabaja en realidad es todo el tema de aprender, por ejemplo, los pacientes con ACV, ¿sí? Ellos hay que enseñarles desde cero todo lo que es sentarse, pararse, ¿sí?
a los pacientes con otras discapacidades, digamos, se trabaja mucho la coordinación, el equilibrio, el fortalecimiento a través de la recreación. También trabajo en lo respiratorio, por ejemplo, con problemas de POC, de bronquitis, de neumonías, ¿sí? Que ahora en tiempos de pandemia hay bastantes neumonías, y he trabajado con pacientes post-COVID, ¿sí? Que quedan con esa neumonía, realizándole ejercicios respiratorios, vibraciones, percusiones, ¿sí? Y bueno, también me dedico a estética, que no viene al caso, pero también me dedico a eso. Bueno, muchas gracias por la presentación, por comentarnos cómo nace ATI, ¿sí? Que también rescato que nombraste ya como una clínica, ¿sí? A ATI. Y bueno, para continuar, la propuesta de estos conversatorios es saber cómo han transitado con sus diagnósticos y las terapias desde la no presencialidad. Esto que nos sorprende y nos obliga a repensar nuestras prácticas, ustedes desde lo profesional, médico, se puede decir, nosotros desde el lado de la educación, ¿no? Todo un abordaje que tuvimos que hacerlo pensando muy rápidamente, ¿sí? Sin necesidad de opción, sin oportunidad de opción, sino que cómo seguimos porque había que seguir, ¿sí? Y tanto la educación y ustedes desde la que seguir. Entonces, ¿cómo se organizaron? A ver qué nos pueden contar con sus tratamientos, con los niños o las personas que también están escolarizadas y ustedes tienen un vínculo, cómo se pudo continuar, ¿sí? Y qué podemos rescatar también para la presencialidad llegado el momento. Bien. Bueno, con respecto a este trabajo en pandemia, digamos, es importante destacar que hay oportunidades en las que sí es posible y hay oportunidades en las que no, ¿sí? Y bueno, queríamos, que sí ha sido posible en los casos, por ejemplo, en los que ya hay una evaluación, entonces hay un vínculo terapéutico que tampoco es garantía que mediante una videollamada o un Zoom, digamos, se pueda seguir manteniendo ese vínculo positivo con el paciente, ¿sí? Hablando de cualquier edad, ¿sí? Porque esto nos pasó a todas, digamos, en referencia a cualquier paciente de todas las edades, digamos. Pacientes que no posean dificultad en su comunicación, y no solamente nos referimos al lenguaje verbal, sino también a la mirada, a la atención conjunta, ¿sí? Imagínense algún niño con alguna dificultad en esto de trabajar con el otro, por supuesto que no es posible, que no fue posible, y también el consentimiento de los papás, ¿sí? Eso es muy importante, hubo papás que sí quisieron, ¿sí? Sobre todo de menores, hablando de menores, y otros papás que no. Incluso si no hablamos de papá y hablamos de pacientes más grandes, hubo pacientes que no quisieron adoptar esa modalidad de la virtual, por así decirlo, ¿sí? Y en lo general, y relacionado con el ámbito educativo, tuvimos que ponernos en contacto inmediatamente con las instituciones, ¿sí? Siempre tratamos de mantener la formalidad y que sea todo por escrito, por nota, y siempre respetando la vía jerárquica, ¿no? Con los directivos. Una vez que esa comunicación se produce y bueno, llegamos a algún acuerdo, ahí sí ha sido mucho más fácil comunicarnos directamente con el docente. ¿Sí? El docente de grupo estamos hablando. Con respecto a esto que también pensamos en la figura del maestro acompañante, ¿sí? Como futuros egresados que pueden ejercer ese rol o esa función en el futuro, este año no fue posible
por la pandemia, ¿sí? Así que no fue posible que hagan efectivo su trabajo dentro del aula. Aparte habíamos empezado con paros y demás, así que fue muy poquito ese trabajo, por lo tanto teníamos que acompañar profesionalmente sí o sí, no había un intermediario. Y la comunicación también fue con los equipos técnicos que están encargados de la escuela. Está el equipo de Manos Amigas, está el equipo de SAIE y está el equipo de la Escuela 14, con quienes también tenemos comunicación. Si se trata de un paciente que está en la escuela que a ellos les toca ejercer el apoyo. Así que bueno, con ellos también estamos en contacto permanente. La experiencia directa con un paciente, puedo hacer mención, digamos, desde mi especificidad de un paciente de 10 años con déficit intelectual, ¿sí? Dificultades en el lenguaje, vive en zona rural, la mamá con una escolaridad hasta tercer grado. En un primer momento lo que traté de implementar fue el tema de utilizar el transporte que le cubre la obra social para la realización de las actividades, pero bueno, me di cuenta que no, los resultados no eran los que se esperaban, así que inmediatamente me puse a pensar en qué otra cosa podía colaborar y que también a la familia no sea un peso más, sino una ayuda. Y en eso de pensar, bueno, me empecé a comunicar con la escuela, con los seños. La seño les llevaba las actividades de empresa, porque estamos hablando de zona rural, ¿sí? Así que la conectividad por ahí mala. Y así fue que empezamos a hacer las tareas escolares por WhatsApp. ¿Sí? A veces él acompañado de su mamá y a veces no, esa mamá que no lo puede acompañar en las tareas, justamente por sus dificultades también. Así que los resultados fueron mucho más positivos que la primera instancia que me había planteado, que era lo terapéutico, digamos, y envío de recursos y juegos y señalamientos para la casa. Y bueno, pensando desde el ámbito clínico, digamos, lo mismo se puede pensar para los jóvenes, ciertos objetivos que los plantea al inicio y que muchas veces, a veces se va para adelante o se va para atrás, pero lo importante es poder pensarlos y repensarlos, ¿no? Y cómo acompañamos con nuestra práctica eso. Así que bueno, desde el trabajo en pandemia hicimos cuestiones más generales y cuando se pudo fue más particular. Pero sí nos llevó tiempo pensarlo y diagramarlo, ¿no? Imagínense un paciente de zona rural con poca conectividad, así que bueno, fue rediseñar nuestras prácticas también. Sí, la pandemia nos obligó a otra forma de comunicación, pero sí, tenemos que reconocer que nosotros somos de la comunicación presencial, por lo que decías hoy, el vínculo de la mirada, de lo que surge en esa comunicación presencial, ¿no? De lo que genera lo emotivo, lo improvisado también, que es la comunicación espontánea de la presencialidad, ¿no es cierto? En todos los aspectos, en todos los vínculos. Y seguramente algo se podrá rescatar para, llegado el momento de la presencialidad. Sí, por supuesto, porque en ningún momento estuvimos ausentes en relación a la escolaridad y a los pacientes. El año que viene es como que nosotros tuvimos la oportunidad de mirarlo cuerpo a cuerpo cuando volvimos a la presencialidad, cosa que la escuela no lo pudo hacer. Así que en relación al ámbito escolar, eso va a favorecer, digamos, hemos trabajado mucho con las escuelas, mucho, y bueno, la apertura es bárbara, así que podemos darle nuestra mirada, nuestras sugerencias a partir de lo que pudimos evaluar cuerpo a cuerpo, por así decirlo. Algo que la seño no tuvo ese año, digamos. Claro, no tuvo ese año. Y tu trabajo generalmente con la seño, ¿no? Vos tenés al estudiante, al alumno, y sugerís actividades para que la seño las implemente en el aula con el niño. ¿Así era tu trabajo?
sí, durante la pandemia sí, porque son pacientes que tienen dificultades en el aprendizaje, algunos tienen adaptaciones o requieren adaptaciones muy significativas, y bueno, al no estar el maestro acompañante o al no contar con una maestra orientadora en la escuela, sí, que también sucede en zona rural, no hay maestras orientadoras, es como que el mayor aporte es en eso, en las actividades. Y como para que se den una idea, es el trabajo con la actividad, o sea, la seño programa la semana y nos las envía, ¿sí? Y nosotros miramos actividad por actividad y sugerimos. A veces basta con 2 o 3 envíos y esta ya para la próxima va teniendo, ¿sí? O va implementando esas estrategias que le vamos diciendo, y bueno, se va haciendo menos pesado el trabajo, pero en realidad se trabaja con la actividad, bien específico, bien ahí, digamos, minucioso. Claro, claro, claro. Eso para conocimiento de nuestros estudiantes, que como bien hoy decían, no pudieron muchos realizar sus prácticas en las instituciones, sino que algunos tuvieron sí alguna intervención virtual con las maestras, ¿no? Proporcionando algún tipo de actividades, de recurso didáctico, ¿sí? Pero no tuvieron el contacto con los estudiantes, que es tan importante, ¿no es cierto? Resignificar lo que es el trabajo pedagógico, la construcción identitaria de la docencia, en la presencialidad y en esta también no presencialidad, porque se siguió trabajando, tal vez no con los resultados esperados, tal vez sí en algunas situaciones, porque todos los grupos de chicos no son iguales, cada persona con discapacidad también no son iguales, como dijo Aymara, no te podés guiar únicamente por un registro, sino que hay que ver a la persona para ver también sus posibilidades reales, no tanto lo que está en un diagnóstico, sino su posibilidad real, ¿sí? Y Elena, ¿vos cómo has trabajado en cuanto a tu función en ser coordinadora de ESI? Sí. Departamental, con el tema de ESI, ¿no? Yo te cuento un poquito que estaba pensando cuando lo escuchaba antes y cuando te escuchaba a vos, este tema de que me parece que todos nos tuvimos que reinventar con el tema pandemia, y por ahí darle la tranquilidad a los estudiantes de este tema de las prácticas, que siempre uno cuando es estudiante es práctica porque es donde sabes que va a estar tu hacer, digamos. A nosotros como terapeutas nos pasó particularmente de tener pacientes con los que veníamos trabajando y tener pacientes también que empezamos a conocer a principio de año y que quedaron evaluaciones a medias, o sea, no llegamos a hacer ese vínculo terapéutico tan importante que es para después poder hacer las actividades. Y como decía Andrea, uno a veces yo particularmente no hice videollamadas, sino que mandaba actividades, así por WhatsApp, porque yo tengo pacientes muy pequeñitos, o sea, el más grande de tener 7 años, entonces por decisión de los padres, en decisión conjunta, dijimos que era mejor no agobiar con este tema por ahí, por el tema atencional, de sentarlos, y no iba a resultar productivo para ese pequeño. Pero, ahí me perdí. Esto que les decía, por ahí yo mandaba una serie de actividades para hacer 3 actividades que capaz que en el consultorio el pequeño la hacía, pero después la mamá me llamaba frustrada en su casa que no podía sentarlo a hacer una. Entonces uno se tiene que ir reinventando y bueno, van saliendo cosas en el camino que eso nos va a ayudar a nosotros también para cuando volvamos, como dice Andrea, nos ayudó de hecho, nosotros volvimos a la presencialidad, tuvimos la suerte de volver a la presencialidad después de esperar mucho tiempo, y en esto también fue una decisión en equipo. Nosotros todas estamos colegiadas, entonces cada colegio nos enviaba un protocolo para poder volver a la presencialidad. Algunos colegios enviaron antes, otros se demoraron, y bueno, esto también nos fortaleció a nosotros como equipo en decir, bueno, a ver, empezamos, no empezamos, cómo empezamos, y bueno, tanto es así que armamos un protocolo interno en base
a los protocolos de todos los colegios, ¿no? Con flexibilizaciones por esto de los pequeños, que, bueno, nosotras las que trabajamos con niños, porque Aymara y Flor por ahí tienen otra variedad de adultos, las chicas también, yo tengo menos en consultorio, sí en domicilio. Entonces pudimos flexibilizar esto en los niños, por ejemplo, el uso del barbijo. Y bueno, yo trabajo desde la parte sensorial, a nosotros adultos nos resulta incómodo, pero bueno, lo usamos porque sabemos que implica un cuidado. Por ahí pudimos flexibilizar con el niño el no uso del barbijo y aumentar los cuidados nosotros que sí podemos tener esta noción de cuidado, ¿no? Después del protocolo, bueno, era básicamente el que se utilizaba en casi todas las instituciones. Y con lo que me consultabas de la coordinación de ESI, yo arranqué en agosto de este año, entonces yo ya arranqué desde la virtualidad, ¿sí? Por ahí es como un campo totalmente nuevo para la terapia ocupacional, si bien hay terapistas trabajando en el área de niñez y adolescencia, de COPNAF y demás, acá en Santa Elena la figura mía de terapista ocupacional por ahí es como, ¿qué hace una terapista ocupacional en ESI, no? Si uno se pone a pensar todo lo que implica, nosotros, yo siempre digo, la terapia ocupacional trabaja todo lo que es las actividades de la vida diaria, buscamos la independencia en estas actividades de la vida diaria, complementarias, y para empezar a trabajar un vestido, nosotros nombramos, todo el tiempo estamos trabajando con el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es una mirada desde la ESI, el tema de la igualdad, el tema del respeto, del derecho que tienen todas las personas, y entonces mi trabajo fue particularmente siempre virtual, en capacitaciones, en reuniones con supervisoras y docentes, bueno, brindando el apoyo y las cajas de herramientas de materiales para poder presentar. También teniendo el respeto y ir el paso a paso de que la ESI todavía no está con fuerza en las instituciones, no está posicionada, entonces los docentes, si bien es un contenido que se tiene que trabajar transversalmente, por ahí está todavía, falta mucho camino por andar, si bien hay mucho camino recorrido, nos falta mucho todavía, porque todavía, sobre todo en este tiempo de pandemia, era cuando los chicos están como saturados de cosas y mandar actividades de ESI a la casa no tenían esa importancia, ¿no? Tiene una materia como matemática, como lengua, como sociales. La presencialidad nos quitó este tema de, bueno, el poder, el rol del docente, de observador en casos de abusos, en casos de maltrato, ¿sí? Aumentaron un montón los casos de las denuncias de abuso y maltrato en estos tiempos de pandemia, porque imagínense que el 80% de las situaciones ocurren en el ámbito intrafamiliar, entonces es como complicado. Pero bueno, desde lo terapéutico, volviendo a mi función como TO dentro del equipo de ATI, esta es mi experiencia, digamos, de que uno se tuvo que ir reinventando en cada paciente y en cada actividad propuesta. Y al volver también costó. Pudimos ver esto, como decía André, cuerpo a cuerpo. A lo mejor habíamos logrado un montón de objetivos que continuamos el año pasado. Así que estoy acoplando. ¿Se me escucha? ¿Sí? Y tuvimos que volver a replantear objetivos que a lo mejor ya estaban cumplidos o que estábamos dándolos para pasar a otro objetivo más complejo, y después de esta después de cuando volvimos a la presencialidad, digamos, tuvimos que volver a replantearnos, como decían, de objetivos. ¿Qué va pasando todo el tiempo? Uno después, en el hacer terapéutico, más allá de la pandemia, siempre pasa esto, como estaba comentando, ¿no? Uno, sí, les digo a los chicos como docentes, por ahí uno
se plantea un montón de objetivos que quiere alcanzar y que se pone estrategias y formas. Y bueno, lo charlábamos otra vez esto de, a veces aparece este enojo profesional de que por qué uno no puede cumplir esos objetivos si venimos tan bien y tenemos el apoyo. Recordar siempre que trabajamos, o sea, con el individuo principal en el tratamiento es la persona que va a la terapia, apoyado en la familia, en el equipo terapéutico. Entonces, por ahí uno aparece ante estos objetivos que uno se plantea cuando ve que hay posibilidades y no se logran estos objetivos, aparecen los enojos, las frustraciones, pero bueno, siempre hay que estar teniendo en cuenta la empatía y ponerse en el lugar del otro y de esa familia que hablábamos, que no es solamente la mamá o el papá o el hermano de, sino que esas personas tienen otros roles también, ¿no? Dentro de su casa, dentro de la sociedad y con ese niño. Se acentuó un poco más en pandemia, pero nos viene pasando en el ámbito terapéutico también. Sí, ¿no? Como vos decís, tenemos un equilibrio, viene una situación que nos provoca un desequilibrio, luego volver a encontrar ese equilibrio, que es un proceso continuo y constante. No es que estamos en equilibrio totalmente o en desequilibrio totalmente, sino que es un proceso donde están en juego las dos características, ¿no? De equilibrio y desequilibrio. Y qué bueno el mensaje, ¿no? Para nuestros estudiantes de continuar, de no seguir, que sucede en todos los ámbitos, en el educativo, en la salud, en ustedes profesionales también, y que hay que replantearse nuevos objetivos siempre, ¿no? Y que pudimos sobrellevar estos meses, 6, 7 meses que nos tocaron desde el principio de año, y bueno, y ahora ya si bien tenemos una situación de distanciamiento, pero que no nos relajemos porque la situación está complicada, que hay que aprender a convivir en esta situación y que realmente no sabemos cómo va a seguir, si bien la responsabilidad también es personal, con todos los recaudos que eso implica y que ojalá en todos los ámbitos se pueda volver a la presencialidad también. ¿Sí? Entonces, no sé si quieren realizar algún aporte, Cintia quiere hacer una pregunta. Yo podría agregar a lo de Elena y lo que veníamos hablando estos días, digo que esto de la pandemia, la particularidad por ahí que tiene es que nos toca acompañar, digamos, y hacer nuestro trabajo terapéutico cuando realmente uno también está atravesado por eso. Porque siempre estamos, digamos, para acompañar al otro desde la afectación del otro. Y en este caso nos atravesó a todos la pandemia. Entonces, por ahí también, cómo nos reubicamos nosotros en esto y cómo hacemos para seguir trabajando. Esto que decía por ahí Elena también, que también lo hablábamos, esto cuando empiezan a aparecer las crisis y los enojos, ¿no? Las crisis bien llamadas, digo, pero cuando por ahí las cosas no salen como uno lo tenía planteado y nos enojamos, y bueno, y tener la capacidad, digo, que en esto también creo que el crecimiento profesional, en poder pensar y resignificar ese enojo para poder seguir avanzando, planteando objetivos. Los enojos aparecen cuando nos encontramos con la diferencia del otro, cuando nos encontramos con las limitaciones de la propia profesión, las emociones nuestras, porque también vienen a jugar un papel dentro del vínculo terapéutico. Entonces, por ahí, bueno, ¿cómo resignificamos ese enojo y lo hacemos productivo? O sea, lo pensamos y decir, bueno, a ver, ¿por qué me enojo? Me enojo porque hasta acá llegó mis incumbencias profesionales, me enojo porque tengo que entender la diferencia del otro, por qué ese otro está actuando así, porque si dejamos en realidad, está buenísimo que aparezcan las emociones, pero no que dominen la situación. Porque en cuanto, digamos, dejamos que el enojo en un proceso, por ejemplo, en un proceso de inclusión, en una escuela,
que nos gane el enojo y se cae todo el proceso. Entonces, por ahí, bueno, cómo a partir de eso atravesado que tenemos y de nuestras emociones en el vínculo, cómo nos vamos cuestionando, que es lo que yo les decía hoy, cómo vamos cuestionando nuestra propia práctica y nuestra propia forma de hacer, y bueno, y hay que volver a plantear objetivos, y hay que volver a pensar, y hay que volver a reunirse, y hay que volver a consensuar, y bueno, y a todos nos pasa. Entonces, por ahí a los chicos les va a pasar millones de veces, como nos pasa a nosotros. El proceso, digo, nadie tampoco en la cuestión terapéutica o en el caso por ahí de los procesos de inclusión, no hay un instructivo para esto. Nosotros lo único que tenemos es por ahí una caja de herramientas, ¿y cuál sería esa caja de herramientas? Es lo que vamos armando, digamos, con nuestras experiencias, con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que descartamos también, porque uno va escuchando, va aprendiendo y también se va moldeando en su profesión de acuerdo a como uno. Hay cosas que a uno le sirven para la profesión y hay otras que la verdad que uno no lo quiere. Y esa es nuestra caja de herramientas. Y el éxito está en saber aplicar eso, no una serie de pasos, digamos, porque es imposible. Entonces, como no hay nada escrito, tampoco hay nada certero y tampoco hay nada exacto. Y eso nos lleva continuamente a replantearnos la práctica y el vínculo con exacto. Y eso nos lleva continuamente a replantearnos la práctica y el vínculo con el otro. Sí, y tener en cuenta por ahí, perdón, esto de el ambiente, o sea, todo lo que estaba diciendo Aymara, esto de tener en cuenta el ambiente, porque por ahí los enojos suelen suceder, y a veces, y sobre todo en el ámbito académico, a mí me ha pasado en el ámbito terapéutico, uno siguiendo un objetivo da indicaciones terapéuticas o por ahí de aprendizaje, y hay que tener en cuenta quién está acompañando a ese nene. Ya como estaba contando Andrea, o sea, esta mamá es una mamá que tiene solamente hasta tercer grado, entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Andrea hizo una evaluación de esa situación, ¿no? Por ahí uno como docente, no lo soy, digo, en esta cuestión, nosotros nos pasaba desde la estimulación temprana, o sea, mamá pone el bebé boca abajo porque necesita estar boca abajo, porque tiene todos estos beneficios, y hasta que uno después, la mamá no nos quería decir por vergüenza, y nos terminó diciendo que no tenía piso en su casa, ¿sí? Y nosotros en este, como dice Aymara, uno se va reconstruyendo y va también viendo estas emociones, las pongo por acá, estas no, estas va aprendiendo en esa práctica. Entonces, a mí, ¿qué me enseñó eso? O sea, lo primero que yo tengo que saber, es por esto es tan importante la evaluación del ambiente que uno hace, que por ahí te dice por qué, que no estoy hablando solamente del ambiente físico, en este caso sí, pero digo, uno tiene que evaluar todo el ambiente que rodea a esa persona, ¿sí? Como docente también, o sea, a los futuros egresados, uno se va a querer, porque más cuando uno recién se recibe, que yo siempre digo, queremos salvar el mundo cuando recién nos recibimos de nuestra profesión, ¿no? Hasta que después uno va viendo en el camino qué piedritas va saltando y cuál va dejando para uno y cuál va tirando. Pero bueno, que quería comentarles esta experiencia personal para que... Sí, por ahí esto que vos decías en relación a evaluar el ambiente, que nosotros también muchas veces nos tenemos que adaptar, por más libro, por más curso, por más que tengamos lo que tengamos, ver cómo trabajamos con el vínculo, por ejemplo, en el caso que venga a ser el paciente un niño, y la forma de maternar de esa mamá, que digo, la forma de maternar la elige cada uno y no está mal, pero bueno, a veces evaluar, bueno, cuánto de esa maternidad y de ese maternar, a dónde me tengo que meter, cómo lo manejo para que esa mamá entienda que esa forma de maternar está, en el caso que sea una mamá, está dañando a ese niño o no está ayudando en el proceso terapéutico, digo. Entonces, no es solo el niño, volviendo al primer power, no es solamente ese niño que viene al consultorio, sino es todo. Digo, desde, seguramente, bueno, Elena que tiene niños más pequeños, esto de cuándo deja el chupete, cuándo, montón de cosas, digo, que uno como mamá, cada mamá es un mundo y cada forma de criar su hijo también, entonces también nosotros cómo nos metemos ahí, cómo adaptamos y cómo no dañamos ese vínculo, pero
y tampoco también cómo vemos que hay ciertas cosas que no están bien, digamos. No es solo lo ambiental, lo físico, como decía Elena, sino estas cuestiones de vínculo. Sí, Claro. tal cual lo que dijiste recién, ¿no? De que cada niño tiene una familia, ¿sí? Que lo contiene, y en el aula, en la presencialidad, ¿cuántas familias tenemos? ¿Cuántos niños? Y hoy, desde la no presencialidad, ingresamos a esos hogares y está la familia, ¿sí? Y muchos fuimos conscientes de que tal vez estábamos con el niño en el teléfono, con una cámara, pero detrás teníamos un público que era la familia y que en la escuela no lo tenemos, ¿sí? Eso también algunos fuimos conscientes y otros tal vez no, y nuestras prácticas educativas son públicas y realmente lo fueron, públicas y abiertas, ¿sí? Por este público que en la escuela no lo tenemos. Y pensar la vuelta, el regreso, que no va a ser la normalidad de antes, sino una nueva opción, otra vez, cómo va a suceder, es pensarla también desde ahora, ¿no? Porque ya no nos va a encontrar, fue la pandemia que un día se cerró la escuela, el edificio escolar se cerró, ¿no? Porque eso hay que aclararlo, el edificio escolar se cerró, porque la escuela siguió virtual, ¿no? Eso siempre lo tenemos que aclarar porque seguimos trabajando los docentes, e incluso se puede decir que en ocasiones más, ¿sí? También tuvimos que trabajar más. Eso lo vemos con este tipo de conversatorios que armamos, que tuvimos la posibilidad, que uno aprendió, que estaba al alcance, pero no lo utilizábamos porque no lo creíamos necesario, porque estaba la presencia, y que fuimos aprendiendo que estaba la presencia, y que fuimos aprendiendo a utilizar estos medios, ¿no? Pero la escuela siempre estuvo abierta, virtual estuvo, el edificio fue lo que estuvo cerrado, ¿no? Y garantizar la educación, ¿no? La inclusión, la escolaridad, es lo que los maestros seguimos haciendo, ustedes los profesionales también siguieron haciendo. No sé, Cintia, si tenés alguna pregunta. En el chat no hay preguntas. No hay preguntas y no, nada, yo agradecer, las chicas me conocen porque estoy en el rol de maestra orientadora integradora y bueno, ya a punto medio ahí de jubilarme, entonces con toda una trayectoria de trabajo con ellas, y la verdad que en este momento lo que cuesta es bajar mucho las ansiedades de esos maestros que esperan ese resultado con esos pasos que no existen. Entonces por ahí era lo para rescatar en estos tiempos de pandemia, cómo bajar esas ansiedades o que no se sientan frustrados ante esa situación. Pensemos también en cuántos niños, si hablamos de este grupo etario, ¿no? No tienen esas atenciones, ¿sí? Y contaban con la alternativa de que el docente pueda observar esa dificultad, que no la pudo observar este año. Y que llegaba a la casa un montón de exigencias que no lo puede cumplir, ¿sí? Y que la escuela tampoco, tan importante que son las derivaciones de la escuela, hablar esto, cómo llegan los pacientes a nosotros, de lo importante, que eso este año no lo tuvimos. Sí veníamos trabajando con pacientes, tal vez algunos nuevos por curiosidades de papás o algo, pero no esa parte de la escuela con la que contamos todos los años. Claro, bueno, cómo comentar cómo vienen los pacientes, las derivaciones, ¿sí? Al grupo en sí. Por un lado están las derivaciones que son neurológicas, ¿sí? Que vienen por un pedido de evaluación, como también puede ser por un tratamiento, hablo en general como profesionales. También están las derivaciones escolares, es una derivación que hace la docente o muchas veces un grupo técnico en donde ve algo, ¿sí? En el sujeto, en el chico, y por eso hace estas derivaciones para esa persona pueda ser evaluada o nosotros podemos estrategias
Como también puede haber curiosidad en la familia. Muchas veces vienen familias o una persona por una curiosidad de su hijo o curiosidad por uno mismo, ¿sí? Que necesita o ve un problema y necesita que lo evaluemos, que lo ayudemos, ¿sí? Y también tenemos que rescatar lo que es la importancia, ¿sí? De poder elegir el profesional. Nosotros siempre decimos que ir a ATI no significa que sí o sí tener un tratamiento sí o sí con la psicóloga, con la terapista ocupacional, con la psicopedagoga, con la kinesióloga de ATI, sino que nosotros también trabajamos con profesionales que están fuera de ATI. Por ejemplo, en mi caso yo tengo chicos que estamos haciendo tratamiento y yo trabajo en conjunto con la escuela, con la fono, con psicóloga, ¿sí? Y no es necesario sí o sí ser, entro a ATI y solamente son los profesionales de ATI, ¿sí? Porque uno se tiene que sentir cómodo, ¿sí? Con el profesional que va a trabajar. Eso es algo para rescatar, muy importante. Fíjense que en esto de la pandemia, ¿no es cierto?, las derivaciones neurológicas, hubo un tiempo que no hubo atenciones médicas, ¿sí? Por lo tanto, tampoco, o sea, han quedado muchas, por así decirlo, dificultades en el aire. Vamos a ver con qué nos encontramos el año que viene, con evaluaciones sin terminar, con diagnósticos sin cerrar. Entonces, como que este año también la pandemia en eso, por supuesto que afectó, y Florencia también tiene su experiencia con respecto a sus atenciones, porque sus atenciones sí son cuerpo a cuerpo, tocarse, y nosotros estábamos con una mampara, tal vez con otro tipo de protección, pero bueno, ella también que reinventar esa parte suya. Sí, sí, Andrea. Andrea, como vos decís, ¿no? En la escuela es donde se detectan estas cuestiones, ¿no? Los problemas de aprendizaje, y bueno, en el caso de discapacidad, que Aymara también forma parte del equipo, ¿no? El equipo de solicitud de CUD, ¿sí? Eso también estuvo un poco detenido. Yo este año, Fer, como ya te había comentado a vos, había empezado a trabajar con varios CUT, ¿viste? Vos viera que este año tengo muchos pacientes con ACV, que fueron también, se dio, digamos, por la pandemia, porque el encierro, el estrés y todo eso genera tanta ansiedad, problema, estrés, que por ahí son o sea, dan como un desenlace muchos problemas, ¿sí? Como el ACV. En ese caso, la pandemia, y es como hoy decía Aymara, la pandemia no es que solamente le afectó a nuestros profesionales, sino a los pacientes, perdón, sino también a nosotros. O sea, el miedo de que nosotros podamos atender a un paciente y que ese paciente nos contagie, o el miedo de nosotros contagiar a nuestro paciente, ¿sí? Que eso pasó en muchos casos y bueno, yo más que nada, porque yo sí o sí tengo que tener un contacto físico con el paciente, que bueno, lo tuve que tener todo el año porque trabajé todo el año. Sí, fue bastante complicado. Al principio todos dejamos de trabajar cuando se inició la pandemia, ya el 20, 21 de marzo, pero bueno, después de que los colegios, digamos, de nosotras los profesionales nos habilitaron, de que se estableció un protocolo y demás, se pudo empezar, digamos, con todo el tema virtual, más que nada. Creo que Andrea tuvo la posibilidad de trabajar en forma virtual con algún paciente. En mi caso no es posible trabajar de forma virtual, porque es como decíamos, que necesitamos el contacto físico con el paciente. El problema mío fue que mis pacientes con el CUD, o sea, nosotros sabemos que ellos son más sensibles, digamos, a los síntomas del COVID, ¿no? Entonces están como mucho más en peligro. Entonces tenían miedo de venir al consultorio y contagiarse. O también tenían miedo de contagiarse, por ejemplo, en la ambulancia,
porque la mayoría de los pacientes se trasladan en las ambulancias de las cocherías. Después hubo un tiempo que las cocherías solo hacían emergencia, entonces no lo podían llevar a los pacientes a las terapias. Y bueno, de esa forma decidí yo en mi caso hacerlo en forma de ir a la casa, ¿sí? De cada uno de los pacientes que tienen el PUD, que por ahí son los pacientes que más necesitan y que no necesitan perder la progresión, porque eso es muy importante. O sea, vos lográs que el paciente se siente y el paciente deja 2 meses y vos volvés y el paciente ya no se sienta. Entonces, esa es la importancia de mantener las terapias, de mantener las sesiones. Entonces, desde mi parte, yo lo que hice fue, que todavía lo sigo haciendo, me voy a cada una de las casas y le hago las terapias en las casas. Que la verdad que fue benéfico en una parte también, porque vi cómo sus familias, ¿sí? Lo trataban a ese paciente, ¿sí? Que muchas veces la familia es como que sobreprotege. Por ejemplo, un paciente con ACV lo sobreprotegen, no lo dejan que haga nada, no lo dejan ni vestirse, no lo dejan pararse, no lo dejan nada. Entonces, es ahí donde uno también tiene que empezar a hacerle la terapia al tutor, en ese caso, ya sea el hijo, la hermana, el marido o lo que fuere, ¿sí? Que está más a cargo del paciente. Entonces, ir mostrándole y decirles también, che, mirá, bueno, tiene en la pierna y no camina bien, pero puede lavar un plato, ¿viste? O puede levantarse sola, ¿viste? Puede hacer un montón de cosas. Yo siempre digo eso. Y es lo que Nati nosotros queremos también decir, que nosotros no evaluamos las discapacidades de la persona, sino evaluamos las capacidades que tienen y potenciamos esas capacidades. Entonces es el fin de nosotras de poder también fijarnos, por ejemplo, a mí me llega un paciente y digo, no, mira, generalmente los pacientes con ACV yo se los derivo a Elena también, que Elena es la miembro superior, ¿sí? Entonces ahí vamos teniendo relaciones, digamos, las chicas de ATI. Y bueno, Andre, creo que tuviste una experiencia vos con un chico que trabajaste online, ¿puede ser? Sí, la que le había comentado, y bueno, también las cuestiones generales que por ahí pudimos intervenir todas en relación a la escolaridad y a la información que a ustedes les puede servir, ¿no es cierto? Hablando Sí. haciendo la relación con la parte de educación. Sí, cómo lo han trabajado y sí, En este como ejemplo decía recién, hay procesos que se han cortado y en salud no se tendría que cortar esos procesos, ¿no? Porque la rehabilitación depende de eso. Hay una pregunta del chat que dice, además de las intervenciones con las escuelas, ¿hay proyectos de concientización, integración, así como los de manos amigas, como fue la maratón, independiente de lo clínico? Si ustedes lo han pensado, está bien, creo que ¿cuánto ya tienen? ¿1 año ya? ¿Cumplieron 1 año de aniversario? ¿Sí? Llegamos al año en septiembre. Recién 1 año de aniversario. Sí. Están naciendo, están creciendo. Y lo que no es menor es que ninguna nos conocía en forma personal, digamos, no en el ámbito terapéutico. Entonces también para nosotros es todo un crecimiento, estamos creciendo como equipo, ¿no? Si bien tenemos un objetivo clarísimo de trabajo, pero en el medio también vamos conociéndonos en consensuar cosas, en qué ponemos el énfasis, en qué no. La pandemia también nos afectó en esto, les decía el ejemplo de un protocolo, o sea, cómo tuvimos que ponernos de acuerdo en esperar, o sea, y dejar de lado estos egocentrismos y individualidades y pensar que funcionamos como equipo, o sea, porque si nosotros hubiésemos querido,
el colegio de TO lanzó el protocolo en mayo, y el de, pues, les digo un ejemplo, ¿no? Y el de psicopedagogía en julio. Entonces yo hubiese dicho, no, yo voy a trabajar porque a mí el colegio ya me habilita, ¿no? Porque trabajar necesitábamos trabajar todas. Claro, claro. En esta cosa que parecería una cuestión administrativa, hasta en esas cuestiones tenemos que ponernos de acuerdo, crecer, ir. Entonces, por ahí, estas cuestiones de sociabilización, esas cuestiones tenemos que ponernos de acuerdo, crecer, ir. Entonces, por ahí, estas cuestiones de sociabilización, porque esto es una cuestión de sociabilización. Nosotros, fíjense que nos vamos, tenemos una página de Facebook, tenemos un Instagram, pero por ahí nosotros estamos trabajando con el de boca en boca, con el tema de, bueno, de las escuelas, nos estamos posicionando en la sociedad. La verdad es que un proyecto de esa naturaleza, como te preguntaban, está pensada muy a futuro, no la pensamos, digamos, o sea, nosotros tenemos muchas ideas de realizar talleres para la comunidad, para adultos, donde pudiéramos incluir a todas las áreas, donde se vea, porque como contaba Marcia, nosotros trabajamos también con profesionales fuera de aquí, entonces es como que en este momento no tenemos ningún paciente que trabaje con las 5, ¿sí? Pero sí tenemos pacientes que capaz que trabajamos en conjunto con Marcia y con la FONU de afuera, con Andrea, con Florencia, o sea, no llegamos todavía a eso, pero es la idea, es uno de los objetivos de poder, siempre teniendo el respeto de la elección, como decía Marcia, del profesional, del paciente que llega a la elección del profesional, ¿no? Entonces, todavía nos falta, pero estamos... Sí, por ahí... idea también esa pero no llegamos todavía a eso porque además el ámbito es otro, me parece, ¿no? Es clínico, totalmente. Pero por ahí digo, o sea, nosotros desde la clínica y pensando en actividades abiertas a la comunidad, no podemos tampoco, no pensamos en algo tan multitudinario, digamos, por decirlo de alguna manera, como fue la maratón, como se realiza la maratón de Manos Amigas. Primero porque es un ámbito clínico, y por ahí nosotros vamos más a lo terapéutico, entonces sí, lo que habíamos pensado en relación a estas actividades abiertas a la comunidad fue esto que decía Elena, hacer talleres en relación a los vínculos, en relación a concientización, en relación que esté abierto a la comunidad, que vaya el que tenga ganas, digamos, pero que no sea, no en el formato de evento social, digamos. Pero digo, lo dejamos más para otros ámbitos. Nosotros trabajamos mucho lo terapéutico y lo clínico, ya abarcaríamos otras cuestiones. Claro, a la concientización, sí, talleres para la concientización, totalmente, ¿no? Sí, fechas para determinadas enfermedades, por así cómo evitar el cuidado, ¿sí? Claro, después sí hicimos, por ejemplo, para el año pasado, fue para el tema de la concientización del autismo, este año fue, que pedimos fotos y subimos, digamos, pero ese tipo de acción social, digamos, no vuelvo a repetirlo, no en términos de eventos sociales así muy multitudinarios, sino, bueno, ver de qué manera podemos del aspecto de la parte terapéutica. Claro, de la parte clínica y de salud. Y las chicas, si las quieren buscar en Facebook, es Ati. Sí. Ati, como Ati. ¿Sí? Consultorios Ati. Así es. Bueno, y una página no tienen página, únicamente Facebook, grupo de Facebook. Facebook e Instagram. Ajá. Bueno, todavía no llegamos a la página. Seguramente van a tener curiosidad los presentes en el canal, ¿no? Los que están mirando y van a buscarlos por Facebook. Y donde ustedes van comunicando, informando, celebramos su año de aniversario, un grupo de profesionales jóvenes, ¿sí? De Santa Elena que han pretendido y se están instalando con este gran proyecto, ¿no? De
de una clínica integral para el tratamiento de la salud, ¿no? Algo tan importante como es la salud de todos. Así que bueno, que ya esa era la única pregunta que había. Y no sé si tienen algo que decir. Nosotros estamos muy agradecidos. Este es la segunda jornada. El año pasado se hizo la primera, que fue pasado, arranca lo que es la carrera del profesorado de educación especial. Entonces el año pasado se mostró el trabajo. Este año queríamos convocar a todos los organismos, las secretarías de la ciudad que se encarga de representar y defender los derechos para conocimiento de nuestros estudiantes, porque tenemos maestras, acompañantes que trabajan con nosotros, con quienes se hace el trabajo previo a llegar a la escuela, ¿sí? Y bueno, pensábamos en esto de la mirada objetiva y de poder tener otra charla aparte, porque es un capítulo aparte, el de los informes pedagógicos, ¿sí? Así que para tenerlo en cuenta, que en algún momento podamos charlar sobre cuando eso. ustedes quieran, lo solicitan. Ojalá el año que viene tengamos muchos más encuentros con temas puntuales, que ustedes vean la necesidad por esta cuestión, como estás diciendo, de trabajo con el maestro, ellos futuros egresados, ¿no? Estamos transitando el segundo año de la carrera, ¿sí? Es de 4 años. Pero sí esta concientización, como decís, Andrea, de hacer un buen informe con esa observación objetiva del alumno, del estudiante, porque eso es lo que ayuda a su proceso de integración, de inclusión en todos los aparte de entender esto, que la tarea docente, o sea, son nuestros ojos adentro de las escuelas, entonces para nosotros son sumamente importantes y que entiendan que también que a la hora de trabajar en equipo, cuando se solicita, digamos, a un docente, porque a veces también hemos tenido reuniones, los profesionales solo con el docente o con el acompañante, sin directivos, sin padres, porque por ahí necesitamos esos espacios y son sumamente importantes, y por ahí también nos hemos encontrado con situaciones donde nos dicen, no, yo soy la maestra nomás, a mí no me llamen, yo no tengo nada que ver con ustedes, y no es así, en realidad tienen mucho que ver con ese chico. Entonces volvemos a lo del principio, digo, es el incluir, hoy en día es, más allá de que sea una palabra que sigue marcando una diferencia, el incluir es lo que tenemos hoy y es un desafío colectivo y nos tenemos que involucrar todos en eso. Así que por ahí de pensar en esto, pero bueno, pensarse también uno desde la práctica, ¿no? Así que, bueno. Perdón, yo celebro, como decía Aymara, bueno, felicitarlos a ustedes como institución de formación, este trabajo en redes que están haciendo, porque esto es un trabajo en red, entonces importante para estos futuros egresados que puedan ver desde la práctica, ¿no? Porque por ahí nosotras, siendo estudiantes, uno lo veía en la práctica, a veces a los trabajos en equipo, y a veces no veía los trabajos en equipo. Entonces me parece que es importante la iniciativa de ustedes como institución de formación, que puedan hacer estas redes institucionales, ¿no? Y de que puedan, ojalá hayamos podido brindar la experiencia y haya llegado a este trabajo en equipo que estamos nosotros realizando. Justamente en estos tiempos de pandemia, que no tuvieron la oportunidad ellos de ver en práctica, bueno, ojalá hayamos podido dejar en claro un poco este trabajo que nosotros buscamos realizar en equipo, siempre en pos, y como decía al principio Aymara, es la persona, ¿no? La que llega a llegar. Poder seguir celebrando estos espacios de inclusión. Sí, y sí. Muchas gracias por darnos este espacio también para poder contar un poquito. Sí, estos conversatorios creo que fue lo positivo de la pandemia, que nos permitió encontrarnos en algún lugar, cada uno en su lugar, pero en un lugar común para comunicar, para transmitir, para crear redes, ¿no? Es ir para crear redes, ¿no? Es esa parte para rescatar, ¿no? De la no presencialidad, que seguramente va a quedar instalado, los conversatorios, porque a veces las distancias, los tiempos,
no lo permiten, ¿sí? Esto es lo que se puede rescatar, que seguramente mientras participen los invitados el año que viene, lo vamos a seguir realizando. Cuando ustedes necesiten también comunicar algo, nosotros estamos abiertos. Hoy el rector no pudo estar presente porque está en la especialización de prácticas acuáticas, que también estaba en este horario, que es de la carrera del profesorado de educación física, pero también crear redes para nuestros estudiantes, para provocar, ¿sí?, esto de la inclusión y que sea real y efectiva, no solo hablar de inclusión, sino que esto, que sea real y efectiva, ¿no? Ese también es el mensaje que le damos a nuestros estudiantes cuando